Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. Estamos en esta lección concentrándonos en el Evangelio de Lucas en el capítulo 12. Ya dejamos el capítulo 11 atrás y comenzamos con el capítulo 12 viendo los primeros cuantos versos aquí en esta lección titulada La hipocresía y el temor a los hombres. Bueno, tenemos que recordar lo que vimos la vez pasada. En la última parte del capítulo 11, el Señor estaba hablando en contra de los fariseos y pues acusándoles de su hipocresía y también a los maestros de la ley y también advirtiendo a sus discípulos no ser como ellos, no seguir las enseñanzas, las costumbres, vamos diciendo, de los fariseos y los maestros de la ley. Aquí, en los primeros cuantos versos del capítulo 12, en verdad el Señor termina hablando de los fariseos y mencionando su hipocresía una vez más. Y pues esto es importante porque como decimos estamos viendo el comienzo del capítulo 12, pero también vemos cómo el Señor está aquí terminando lo que dijo en el capítulo 11 al final. Así que veremos los primeros cuantos versos como siempre hacemos y ya daremos algunos comentarios adicionales. Dice así el verso 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Bueno, como digo, vamos a detenernos aquí y ver lo que el Señor Jesús está hablando en este momento, ¿verdad? Vemos que Él enfatiza la hipocresía de los fariseos. Como decimos, en la última sección el Señor estaba hablando de justamente eso y guardando o advirtiendo, mejor dicho, a sus discípulos que ellos no hagan así como los fariseos. Y aquí dice Lucas que en adición a sus discípulos se están reuniendo multitudes, muchas personas. Están oyendo también estas nuevas palabras del capítulo 12. Dice Lucas que había tanta gente que se estaban atropellando unos a otros, ¿verdad? Es decir, era una gran multitud. Y sus discípulos están ahí escuchando también estas palabras. Entonces, aquí está el primer punto, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces el Señor otra vez advierte a sus discípulos en particular y también a todos los demás que están ahí que los fariseos no son lo que aparentan. Los fariseos dicen una cosa pero hacen otra. Y por eso Jesús dice aquí que ellos son hipócritas. Cuidado con su enseñanza porque ellos no hacen como dicen. Y el Señor llama a esta hipocresía la levadura de los fariseos. La levadura es aquello que siempre se mezcla en algún artículo, normalmente cuando se está haciendo pan. Y la levadura pues se va por toda la masa. Y la levadura siempre ha tenido una mala connotación en la Biblia. Es algo negativo. Y dice aquí Jesús que la levadura de los fariseos, un tipo de enseñanza que se puede ir a muchos lugares rápidamente si no tenemos cuidado, dice Jesús, es la hipocresía. Cuidado, que no sean como ellos. Ellos son hipócritas, tal como vimos en las últimas dos lecciones, los fariseos y los maestros de la ley.
Entonces, el Señor está diciendo, cuidado con qué clase de discípulo son ustedes. No podemos ser hipócritas, dice el Señor Jesús. Tenemos que ser genuinos, discípulos verdaderamente, vamos diciendo, temerosos de Dios, discípulos quienes obedecen las palabras de Jesús, quienes seguimos las palabras de Jesús y obedecemos las palabras de Dios, de los profetas y claro del Señor Jesús. No podemos ser hipócritas. El hipócrita era, esta palabra, para describirla un poco más, era famosa por describir a una persona quien actuaba, vamos diciendo, una actuación, se ponía una máscara y actuaba según otra persona. Entonces Jesús aquí dice que la hipocresía es como ponernos una máscara. Aparentamos ser algo diferente de lo que somos. Y también lo opuesto es verdad. A veces el hipócrita no es alguien quien trata de ser alguien más. El hipócrita también es una persona que niega ser quien es. En otras palabras, vamos diciendo, los discípulos de Jesús deben siempre admitir, confesar y hablar abiertamente de quiénes son. Son discípulos de Jesús. Pero a veces los discípulos pueden tener temor a los hombres y así esconder su identidad verdadera. Por ejemplo, hoy en día, a veces cuando hay presión sobre uno como cristiano, o vamos a decir, hay un tipo de persecución que pueden tener los cristianos, ahí a veces la tendencia de ser hipócritas es la forma opuesta. En vez de decir, sí, somos cristianos, a veces nos escondemos y decimos, no, no somos, porque la presión es grande, porque la persecución es fuerte. Es como Pedro, más adelante, cuando él, estando allí fuera donde tenían al Señor Jesús, en ese tribunal, cuando le acusaban allí y diferentes personas decían, tú eres uno de ellos, ¿verdad? Y Pedro lo negaba. Eso también es ser hipócrita, porque Pedro era discípulo, pero negaba ser discípulo. Entonces aquí, cuando el Señor dice cuidado con la hipocresía, puede ser una de las dos. Pretender ser algo que no somos o pretender no ser algo que en verdad somos. Y con esto quiero decir, ¿verdad? Otra vez que a veces la tendencia para el cristiano es de negar ser cristianos porque tenemos miedo a la persecución, tenemos miedo a ser llamados cristianos porque nos va a ir más duro, más fuerte. Y esa era una de las cosas que peligraban los primeros cristianos, ¿verdad? Si Pedro hubiera dicho, sí, yo soy uno de sus discípulos en aquella situación que mencionábamos, lo hubieran tomado preso, ¿verdad? Tal vez también lo hubieran llevado a Pedro a la crucifixión y Pedro tenía miedo de eso. Entonces, la hipocresía. Pretender ser alguien diferente de lo que somos. Jesús dice, ten cuidado con eso, porque en verdad la verdad tarde o temprano sale. Y por eso el verso 3, cuando él dice, pues lo que hay encubierto se va a descubrir, lo que ha estado oculto siempre se va a revelar, se va a conocer. Tarde o temprano no podemos correr de quién realmente somos. Y todo lo que se dice en secreto, ¿verdad? En los aposentos, en verdad se va a conocer por todos y por eso la imagen aquí se proclamará en las azoteas. En otras palabras, lo que somos siempre se va a manifestar, lo que decimos siempre se va a conocer, dar a conocer. Si somos honestos, si somos justos, entonces hablamos con la verdad.
Pero si mentimos y tratamos de decir cosas que en verdad no son, esas cosas aún se van a dar a conocer. La verdad revela todo, la luz revela todo lo que hay en las tinieblas, ¿verdad? Entonces, la idea aquí que Jesús está diciendo es, tenemos que ser genuinos, verdaderos. Si somos discípulos de Jesús, andamos con justicia, andamos con amor, andamos según la palabra de Dios. Y no hay que esconder eso o negarlo. No debemos ser hipócritas, ¿verdad? Y esto va en conjunto con lo que dice en los siguientes versos, verso 4 y 5, cuando combina esta idea con las palabras que dicen no debemos temer a nadie. No debemos temer a los hombres porque queremos ser siervos de Dios, dedicados a Dios. Estamos sirviendo a Dios. No debemos tener miedo a los hombres, aunque pueden hasta matarnos, pueden causarnos daño físico. Hasta ahí llega su poder, dice Jesús. El que debemos respetar más y tener miedo, si podemos usar ese término, es Dios, quien puede matar y luego también condenar el alma del ser humano. Bueno, verso 4 dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan al cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo a este, temer. El punto de Jesús es este, que nosotros como sus discípulos debemos saber quién realmente es nuestro Señor. Todo lo que hacemos y la forma en que vivimos es para honrar a Dios, para servir a Dios. Y por eso queremos vivir una vida justa y obediente a la palabra de Dios. De esta forma, amamos a Dios, tememos a Dios, respetamos a Dios y toda nuestra vida es dedicada a Él, ¿verdad? Como dice aquí el Señor. Pero cuando el cristiano tiene más temor a los hombres por lo que nos pueden hacer, principalmente perseguirnos o quitarnos la vida, ya no somos tan honestos en nuestro servicio a Dios, ya no somos las personas quienes estamos tratando de servir a Dios porque le tenemos miedo a los seres humanos. Eso es ser hipócrita, ¿no? Así como está hablando el Señor. Entonces, solo Jesús está diciendo esto, que el cristiano debe andar con rectitud, con justicia, con honestidad, abiertamente confesar su fe en Dios y vivir su vida totalmente dedicada a Dios. Y no tener temor sobre los hombres para cuando vienen las dificultades o la persecución por parte de los hombres, el cristiano dice, oh, no, yo no soy discípulo de Jesús. No, ¿verdad? Eso es ser hipócrita. Entonces, cuidado, discípulos de Jesús. Dice el Señor, no pueden ser hipócritas como son los fariseos. Ustedes tienen que andar con honestidad, abiertamente, seguir la palabra de Dios, obedecer lo que Dios dice y dedicar todo lo que somos y tenemos a Dios. Al fin y al cabo, el hombre no nos pueden hacer más de acabar con nuestra vida terrenal. Hay más que esta vida, dice Jesús. En verdad, tenemos una vida espiritual que perdura más allá que solamente nuestra vida terrenal. Entonces, siempre queremos temer a Dios, servir a Dios, obedecer a Dios, no a los hombres. Ellos no, en verdad, son tan importantes como Dios. Queremos tener nuestra lealtad siempre a nuestro Padre Celestial. Aquí dice, menciona el infierno, ¿verdad?
Y esto habla, ¿verdad?, de lo que Dios puede hacer después de nuestra vida física. El espíritu del hombre, el alma del ser humano, ¿verdad?, todavía puede ser condenado por Dios, más allá de la vida física. Y es eso que distingue en parte a Dios y a los hombres. Por eso siempre queremos servir a Dios. No es todo nuestra existencia, esta vida física nada más. Tenemos una vida espiritual que va más allá de nuestra existencia física. Y a esto está llamando Jesús nuestra atención. Bueno, aquí finalmente la imagen cambia un poco porque Jesús dice, no deben tener temor de los seres humanos, deben temer más a Dios, respetar más, obedecer más a Dios. Pero aquí vemos cómo la imagen cambia de una de tener temor a una de tener confianza. Dice el Señor, verso 6. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, mas valéis vosotros que muchos pajarillos. Bueno, aquí, como digo, la imagen cambia. El Señor acaba de mencionar a quién debemos temer, no a los hombres, sino a Dios. Pero aquí luego ese temor cambia en verdad a lo que realmente es. Temer a Dios no es tener tanto miedo que Dios nos va a hacer algo. Temer a Dios es razón por nuestra confianza. Confiamos en Dios y por eso Él dice, no temáis, no deben tener temor, porque en verdad Dios tiene gran cuidado de ustedes, dice Jesús. El ejemplo aquí de los pájaros, ¿verdad?, que son vendidos y que valen cierta cantidad, aquí 2 cuartos. Dice, los pájaros son guardados por Dios, no están olvidados. Dios tiene un cuidado aún de los pajaritos. Y si es así, y lo es, ¿cuánto más cuidado tiene Dios de nosotros, seres humanos, sus hijos, los discípulos de Jesús? Dice Jesús que todos los cabellos en nuestra cabeza son contados. Dios sabe cada detalle pequeño de nuestra existencia. Y por eso no debemos tener temor, no debemos temer a los hombres. El límite de lo que ellos pueden hacer en contra de nosotros termina con la vida física, pero es todo. Y en verdad no debemos temer tanto a Dios, respetar a Dios sí, obedecer a Dios sí, claro, eso está dentro del significado de la palabra temer. Más que temer, el cristiano, el discípulo de Jesús, tiene confianza en el cuidado de Dios. Dios cuida de nosotros en cada situación. Cuando pasamos por persecución, sí. Cuando pasamos por dificultades, sí, Dios tiene cuidado de nosotros. Entonces, por eso no se preocupa el cristiano en ser hipócrita, porque conoce que Dios lo sustenta, Dios lo fortalece, Dios lo guía, lo cuida y lo guarda en momentos de dificultad. Por esta razón, el cristiano no tiene que esconder su discipulado, no tiene que esconderse detrás de una máscara y pretender ser algo que no es. El cristiano puede vivir su vida abiertamente, honestamente. Debe servir a Dios con todo su ser, debe confiar en el cuidado de Dios con todo su ser, porque en fin, nuestra existencia, ambos en nuestra vida física, tanto como nuestra vida espiritual, están en manos de un Dios que nos ama tanto y que cuida de nosotros de tal manera que conoce cada cabello en nuestra cabeza.
No estamos, cuando somos discípulos de Jesús, cuando somos hijos de Dios, no estamos allá afuera sin protección, no estamos viviendo nuestra vida en peligro de lo que los hombres nos pueden hacer. Vivimos nuestra vida con una confianza total porque sabemos que Dios nos guarda y Dios nos cuida. Y después que esta vida física termina, el cuidado de Dios no termina allí. Dios nos recibe en nuestras almas, en nuestros espíritus. Nos recibe en sus brazos, en sus manos, y nos sigue guardando eternamente, para siempre. El cuidado de Dios no termina en esta vida física. El cuidado de Dios nos guarda por toda nuestra existencia. Y por eso somos honestos en nuestro discipulado, en nuestra vida espiritual. No tenemos temor, porque estamos cuidados por el Dios Todopoderoso, en esta vida y mucho más después también. Entonces, la hipocresía de los fariseos sí es algo que ellos tenían y luchaban contra eso. Pero los discípulos de Jesús no tenemos razón por ser hipócritas. Más bien, tenemos toda la confianza en el mundo de vivir dedicados a Dios. Esa es la convicción de la que Jesús dice sus discípulos deben tener. Y qué bien, hermanos, que nosotros la tenemos también. Bueno, es una sección de las palabras de Jesús muy importantes, ¿verdad? Hablando de la confianza más bien que debemos tener hoy en día como sus discípulos. Vamos a dejar nuestro estudio aquí y pues nos veremos en la próxima lección donde seguiremos escuchando más de las palabras del Señor Jesús. Hasta entonces, hermanos, espero que todos se encuentren muy bien, reciban un gran saludo, como siempre, un abrazo y como decimos, gracia y paz.